Bien, bueno, en la sesión pasada estuvimos hablando acerca de la ley de la oferta y la ley de la demanda. Básicamente revisamos cuáles son los factores que determinan la demanda y cuáles son los factores que determinan la oferta. También vimos el precio de equilibrio y vimos un poquito de elasticidad, ¿no? O del término de la elasticidad. Eso es lo que estuvimos viendo la sesión pasada. Entonces, ahora pusimos un ejercicio para que ustedes empezaran a entender cómo operan esos determinantes según una situación dada. Entonces, el ejercicio consiste en que nosotros tenemos, en este caso, tenemos, dice, las siguientes son las curvas de oferta y demanda del mercado del bien A. Nos estamos hablando solamente de un bien, ¿verdad? Del bien A. Entonces, espérame tantito, perdón. Aquí tenemos la oferta y la demanda. Y entonces, básicamente ahorita lo que vamos a ver es qué pasa respecto a ciertas circunstancias. Por ejemplo, inciso A dice, se da un precio inferior al del equilibrio. Si ustedes recuerdan, eso viene en las diapositivas, ¿sale? Es como un ejemplo muy sencillito. Si dice, si en un momento dado, eso es lo que tienen que dar ustedes como respuesta. Si en un momento dado el mercado no está en equilibrio, esto se puede deber a que el precio sea inferior al del equilibrio, en cuyo caso la cantidad demandada será superior a la ofrecida. Y este es el posicionamiento, ¿no? Hay un equilibrio que sería donde cruzan las dos curvas de oferta y demanda, pero dice que el precio está por debajo, o sea, como lo está aquí en esta gráfica, ¿verdad? Dice, ok, el precio está abajo. ¿Esto qué quiere decir? Dice, quiere decir la cantidad demandada será superior a la ofrecida. Entonces, como está a un bajo precio, ¿no? Cuando hablamos en términos, esta es la curva de la demanda, cuando hablamos en términos de demanda, hay una sobredemanda porque el precio está por debajo, ¿no? Aquí la gente quiere comprar ese producto porque está a un precio bajo. Y los ofertantes, al tener un precio bajo, tienen una cantidad ofrecida menor. ¿Por qué? Porque no le ganan tanto, ¿verdad? Entonces, no hay aquí un equilibrio, sino que, ¿qué pasa? Dice, el precio sufrirá presiones que lo irán empujando hasta alcanzar el punto de equilibrio. Ese es un poquito el tema ahí de lo que podría estar ocurriendo después. Entonces, lo que pasa es que a la gente al estar demandando más de lo que se ofrece, hace una presión, ¿no? Para que el ofertante diga, bueno, voy a ofrecer más, pero le tengo que subir el precio. Y los demandantes cuando sube el precio, ¿qué pasa? Consumen menos. Y entonces llegamos otra vez a un punto de equilibrio. Por favor, díganme si me expliqué en este inciso. Sí, profe, pero en la gráfica yo lo puse como estaba en el caso de usted que puso el ejemplo que qué pasaría, o sea, no puse lo que las medidas a tomar de la gráfica, ¿no? Sino lo que estaba pasando en la oración. No sé si esté bien o esté mal, o tenía que incluir también lo que la resolución. ¿Te refieres a esta, verdad? Ajá. Ok, mira, creo que no habría tanto problema. De hecho, como dices, si esta parte no la pones, pero sí lo mencionas, de que a final de cuentas siempre se va a ir a un punto de equilibrio. Siempre acuérdense, cuando está o por encima o por debajo del equilibrio, siempre va a haber presión para que se llegue al punto de equilibrio. Entonces, sí, y creo que contestarías básicamente la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Pues pasa esto, está por debajo del equilibrio. ¿Sale? Nada más con que menciones Ah, que... sí, 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 sí la mencioné, sí la contesté y aparte puse una gráfica, pero fue de la situación en sí, de la oración que puso del problema, ¿no? No de la solución, pero sí lo mencioné. Perfecto. Entonces, sí, sí. Ahora,
para complementar o para profundizar un poquito más, pues podrías poner la segunda, pero está bien con la primera, ¿ok? ¿Sale? Pero sí me expliqué, ¿verdad? Espero que sí. Ok, vamos al inciso B, y el inciso B es todo lo contrario, ¿no? El inciso B dice, se da un precio superior al del equilibrio. Entonces, si en un momento dado el mercado no está en equilibrio, eso puede deber a que el precio sea superior al del equilibrio, en cuyo caso la cantidad demandada será inferior a la ofrecida. Entonces aquí tenemos el equilibrio y el precio está por encima del equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa cuando el precio está muy alto? La demanda, que es esta curva que está aquí, pues disminuye la cantidad demandada porque está a un precio muy alto. Muy poca gente va a querer consumir a un precio alto. Y la cantidad ofrecida va a ser más. ¿Por qué? Porque los ofertantes le ganan más. Entonces hay un precio alto. Lo que va a pasar es que en la gente que como está consumiendo menos, los ofertantes van a decir, bueno, pues necesitamos bajar el precio, porque después va a haber una cantidad que se les va a quedar de producto, entonces van a tener que bajar el precio. Y cuando ellos bajan el precio, la cantidad demandada va a aumentar, ¿no? Por lo que está bajando el precio. Entonces más gente va a comprar y vamos a llegar otra vez a el punto de equilibrio. Entonces, igual, espero que en esta, pues como es todo lo contrario nada más, pues haya quedado claro. Si no, díganme, váyanme diciendo dónde se van quedando, por favor. Bien, ahora vamos a el inciso C. Ese estaba muy sencillito porque recuerden que solamente movimientos en el precio producen desplazamientos sobre la misma curva. O sea, los dos ejemplos anteriores son desplazamientos sobre la misma curva de oferta o de demanda, sin problema, ¿no? Oferta y demanda es sobre la misma curva. Pero cuando hablamos de otros factores, lo que hacen es que se desplazan las curvas. Aquí donde tienen que poner ustedes atención es en el factor del que estemos hablando o el determinante, a qué curva pertenece. Porque ya definimos cuáles son los factores que afectan a la oferta y cuáles afectan a la demanda. Entonces, cuando hablamos de mejora tecnológica, ustedes inmediatamente tienen que relacionarlo con qué ley, con la ley de la oferta, ¿no? Y entonces aquí el enunciado o la respuesta es, tecnología y cantidad ofertada se mueven de forma paralela. Una mejora tecnológica conllevará una disminución del costo de fabricación, aumentando la rentabilidad del producto. Esto impulsará al vendedor a aumentar su oferta. Entonces, una mejora tecnológica desplaza la curva de la oferta, ¿no? Mantenemos el precio, pero como eficientamos, ofrecemos más. Y entonces solamente se mueve la curva de la oferta. Y como decía hace rato su compañera, aquí solamente estamos determinando la situación que dice el enunciado, ¿no? Aquí no nos estamos yendo a qué pasaría después, que haya muy interesante, pero creo que con esto ya es suficiente, pues, ¿no? Entonces, si nos fuéramos a qué es lo que está pasando después, tendríamos que poner aquí la curva de la demanda y veríamos que eso va a ser presión para que el precio disminuya después. Pero no lo vamos ahorita no nos vamos a meter en esa bronca. ¿Okay? Entonces, básicamente, la tecnología desplaza la curva hacia, en este caso, hacia la derecha. ¿Sí me expliqué? ¿Ahí tienen duda? A ver, ¿cómo van? Cuéntenme. Bien, profe. ¿Sí? Hasta esa parte, digamos que sí la hicieron, la tienen bien y todo, ¿correcta? Sí, profe. Perfecto. Profe, Mande. yo, puse el de precio, lo disminuí bueno, yo lo tomé como una disminución en los costos de producción. Este inciso en particular, dijiste, ¿cómo lo explicas? A ver, cuéntame. Como decía que se mejoraría la tecnología,
Entonces yo lo deduje a que bajarían los costos de producción. Entonces, digamos que en P1 lo bajé a P2 y sí, en lo de la oferta sí lo aumenté. Pero digamos que mi problema fue el disminuir. No, bueno, no sé si esté bien, porque yo lo tomé como una disminución en el costo de fabricación. Sí tienes razón en el sentido de que eso va a provocar en un momento determinado que baje el precio. Creo que es algo que pasa muy comúnmente, que es que, espérame, ya se mi apuntador, entonces estoy tratando aquí de recuperarlo. Pero sí, ay, Dios mío, no agarra mi apuntador, pero ya lo tengo, creo. Ahí está, ya regresó. Ok, sí te entiendo en cuál es tu planteamiento porque sé que lo que estás pensando es lo que dice aquí el enunciado. Dice, una disminución, una mejora tecnológica conllevará una disminución del costo de fabricación, aumentando la rentabilidad del producto. Eso quiere decir que si pusiéramos aquí la curva de la demanda, déjame a ver si te lo puedo aquí poner. Digamos que esta es la curva de la demanda. Híjole, déjeme borrar. A ver, la primera digamos que es la curva de la demanda. A ver, ¿quién estaba hablando? Perdón. Yo, Marlene. Marlene, ok, mira Marlene, si estuviéramos hablando así en términos, ay, como tú dices, lo que está sucediendo es que tú básicamente hiciste, bueno, aquí hay una oferta de la demanda, si tu respuesta es la que me dices, aquí hay una oferta, digo, un precio, aquí está el equilibrio, ¿no? Y lo que pasa es que ante una mejora tecnológica desplaza primero la curva de la oferta, lo que va a hacer presión para que el precio de equilibrio baje. Eso pasaría en un segundo momento, básicamente. Entonces aquí habría un precio, digamos, aquí estoy tratando de hacer todo lo posible. Sería el precio 2. Y aquí sería, sería Q3, ¿no? Q3. Entonces, eso es lo que haría. Si lo pensaste, sí, estás pensando muy bien porque te estás yendo hasta la última consecuencia de lo que pasaría, ¿sale? Que lo que haría sería una presión para que baje el precio. Pero, primero, lo que va a suceder primero, estimada Marlene, es que va a desplazar la curva de la oferta. Eso es lo primerito. Si tienes en claro eso, está bien lo que estás contestando. Y tu gráfica debería ser algo como lo que estoy haciendo aquí. A ver, cuéntame. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, le entendí. Ok, entonces, si estamos en el mismo canal, entonces sí, pues sin ningún problema, tu respuesta pues estaría inclusive mucho mejor que la que acabo de dar yo ahorita, ¿no? Entonces sí, estás bien. Ahora, sí, estoy preguntando nada más, ¿qué sucede primero? Nada más se desplaza la curva de la oferta, ¿sale? Uh-huh. Ok, bien. Ahora, los demás, ¿cómo van? ¿Sí me expliqué? Pero yo igual tuve la misma situación que la compañera. Yo me fui a que por lo mismo de que hay una reducción por la tecnología nueva que se le implementa a lo que es la producción, iba a haber nuevamente, como se puede decir, una reducción del precio para lo que la demanda iba a aumentar. Sí. Ok, Guadalupe, es correcto. Entonces, pero no se olviden que el primer paso, por favor, no se olviden, en su respuesta sí requiero que el primer paso es un desplazamiento de la curva de la oferta. Entonces, eso sí, si nada más me dicen a mí
¿Qué sucede si se introduce una mejora tecnológica y me dicen, nada más baja el precio? No se las voy a poner buena, porque ese es un determinante para que se desplace la curva de la oferta. Ya lo que pasa después, que están ustedes explicando, es correcto, pero esa es la segunda parte. Entonces ahí posiblemente no se las pondría buena o les daría un porcentaje de la respuesta, porque es un determinante que desplaza la curva de la oferta. ¿Vale? Entonces, pongan la atención. Bien. Pues en esa parte yo sí me lo tomé literal como vendiendo de positiva. Ok, te fuiste a la segura. Ok, sí, sin problema. Ok. Vamos a la siguiente, el inciso D. Inciso D, este es el que seguramente ustedes dijeron, chispas, mano, ¿cómo está este asunto, no? Dice, se impone un impuesto de ventas. Y como no lo habíamos visto en la clase, de hecho, hasta me tuve que hacer la gráfica ahí en Word y me puse ayer estaba yo pensando cómo se los podría poner lo más fácil, pues tenía que hacer una grafiquita, ¿no? Pero ya, después de estarlo pensando, dije, bueno, pues sí, los voy a poner una gráfica y les voy a explicar así como bien, bien. Fíjense, es un impuesto de ventas, ¿vale? Ahora, aquí hay dos posibles cuestiones importantes que ustedes debieron considerar. Primero, al ser impuesto sobre ventas, o sea, al ser impuesto al que vende, afecta la ganancia de los vendedores. ¿Por qué afecta la ganancia de los vendedores? Porque es un impuesto a la venta, no es un impuesto a la compra, es un impuesto a la venta, ¿sale? Por tanto, la relación de esta variable con la oferta es inversa. Si aumentan los impuestos, disminuye la cantidad ofertada y si baja el impuesto, aumenta. Ahora, el ejemplo más evidente de esta situación es el impuesto al tabaco o a las bebidas alcohólicas en competencia perfecta. Y aquí le puse a revisar tema de adicciones. ¿Qué hace el gobierno para disminuir, digamos en ese sentido, la venta de bebidas alcohólicas o de tabaco? Impone impuestos a la venta, ¿no? Y al consumidor también. Que este es un poquito el tema que quería yo que quedáramos claros en este sentido. Una cosa es que yo le cobre al que vende y otra cosa es que le cobre yo al que compra. De las dos formas va a tener una repercusión para disminuir la cantidad consumida u ofertada. En este caso, específicamente como estamos hablando de cobrarle al que vende, es tema de la oferta. ¿Qué va a pasar si yo vendo, por ejemplo, bebidas alcohólicas y me dicen te voy a cobrar un impuesto por vender bebidas alcohólicas? Afecta mi ganancia. Entonces voy a ofertar menos. O sea, le va a desplazar la curva de la oferta hacia la izquierda. Va a disminuir la cantidad ofertada. ¿Por qué? Porque me están cobrando un impuesto. Ahora, en la realidad, esto es en términos de competencia perfecta, ¿eh? En la realidad aquí, lo que podría estar ocurriendo es que si se impone un impuesto que no es muy representativo, la oferta en términos de competencia imperfecta, que es lo que pasa en nuestra realidad, la gente sigue consumiendo. Lo que pasa es que paga más, pero sigue consumiendo, ¿no? Entonces, el tema de adicciones aquí es un tema así como importante de mencionar. Si fuera un bien como que estoy hablando de tabaco, bebidas alcohólicas, pues realmente la gente sigue consumiendo, ¿eh? No sé qué tanto en realidad puede ser significativo que le pongan un impuesto a estas cosas para que disminuya su consumo o su oferta. Pienso yo, en términos así muy generales, que no les es tan complicado. Habría que ver qué tanto tendrían que poner de impuesto. No sé si de repente nos dijeran, ¿saben qué? Va a valer el doble y entonces ahí sí yo creo que habría algún cambio. Pero pues no, tampoco va a suceder eso, ¿verdad? Pero es un medio por el cual el Estado puede hacer que cree cierta influencia para bajar el consumo o la venta de ciertos productos. Imponer un impuesto al que vende.
También se lo podemos imponer al que compra, que básicamente funcionaría de la misma forma, va a disminuir la cantidad demandada, por lo que si voy a estar comprando eso, pues, pues voy a consumir menos, ¿no? Ahora, en este sentido, si alguno de ustedes, como lo pasó hace rato su compañera, primero había un precio de equilibrio, aquí, y después disminuimos la cantidad ofertada, eso va a ser presión para que por el impuesto tengamos que subir el precio después. Porque lo que pasa siempre cuando imponen un impuesto a los productores o al que vende es que se lo pasa al consumidor, ¿no? Entonces le voy a cobrar más caro porque ahora estoy pagando un impuesto y entonces tengo que subir el precio, ¿sale? Eso es evidente. Siempre va a... Profe, Sí. por ejemplo, si yo en esa parte lo puse como si fuera demanda, pero así como lo tiene usted con la línea que acaba de dibujar, Ah, que es el precio fijo, y por el impuesto se hace como otra línea en la parte de abajo. o sea, otra línea acá Ajá, que desplace la demanda, ¿no? Tú dices, sí, ujú, también entraría. es lo que estoy diciendo que podría ser de las dos formas, pero siempre va a disminuir la cantidad, siempre. Pero en este caso específico, ¿quién me está hablando? Perdón, no puse atención. Es que no los... Soy Perla. Perdón, Perla, discúlpame. Perla, sí, pero cuando, pongan atención que cuando es sobre ventas, va a ser al que oferta. Si aquí dijera un impuesto sobre la compra, va sobre los demandantes, ¿sale? Y ahí lo que haría sería disminuir el ingreso de los demandantes. Y tienes toda la razón, lo que haría sería desplazar esta curva de la demanda hacia este lado. Pero crea un efecto diferente, estimada Perla. Si yo desplazo nada más la curva de la demanda y se queda la oferta como está, eso crearía una situación en la que habría una presión para bajar el precio. Es un poco difícil ahí de entenderlo, pero déjame ver si lo podemos revisar más adelante. Por el momento, si fuera el caso, tienes toda la razón, disminuiría la demanda. ¿Sale? Entonces, crearíamos aquí, como estamos viendo un impuesto, crearíamos presión para aumentar el precio, en el caso de la oferta. Ajá, pero por ejemplo, en este caso yo en vez de poner las flechas así como están señalando, la puse viendo hacia abajo. A ver, voy a tratar de ejemplificar lo que me estás diciendo. A ver si me sale. Yo creo que lo que tú hiciste fue poner una curva de la demanda y luego desplazar esa curva así, ¿no? Ajá, ¿Verdad? sí, así. Entonces pusiste tus flechitas para acá, así. No, solo puse una flecha en la que baja, que es la última flecha que puso, la puse hacia abajo. Ay, no te entendí, espérame tantito. Ay, Dios. Aquí estoy. A ver. La última flecha. A ver. Ay, perdón. Ya me pasé. Aquí. Pero sí pusiste estas dos curvas, ¿no? Ajá, sí, nada más que esa flecha la puse porque hubo un cambio en el precio. Ah, o sea, no desplazaste la curva, sino te moviste sobre la curva. No, sí la desplacé. O sea, tengo las dos líneas que usted puso ahí, Ay, pero la desplacé y en vez de ponerle la flecha así como las tiene ahorita, puse una flecha hacia abajo. o sea, sí. Para abajo, así. Mm, ¿Sí? ujú, Sí, no, sí. sí, Sí, o sea, te entiendo el planteamiento sin problema, está bien, porque lo entendiste así, ¿no? Dijiste, bueno, pues es el precio, en este caso subiría y los demandantes, pues,
desplazarían su consumo, ¿no? Y consumirían menos. Sí, es un efecto que puede tener sin problema. Entonces, nada más aquí, en este sentido, quiero que consideres que es sobre ventas, no sobre consumo. ¿Sale? De acuerdo, profe. Ok, perfecto. Los demás, ¿alguien más tiene alguna duda con esto? Esta era la pregunta difícil. ¿No? Pues yo entiendo que sí lo van entendiendo, ¿eh? Si no, dígame y me voy regresando sin problema. Luego está el inciso E, dice, se aumentan los costos de producción. Y esta sí es, ahora sí, el aumento de costos de producción es como hace rato me decían lo de la tecnología. Si sube el precio de los factores, aumenta el costo de fabricación. O sea, el aumento de costos de producción es el aumento de los precios de los factores. Ese es el determinante. Con lo que la rentabilidad obtenida por el vendedor se reduce. Por tanto, la relación de esta variable con la oferta es inversa. Si sube el precio de los factores, disminuye la cantidad ofertada y si baja el precio aumenta. Entonces, desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda. O sea, hay una disminución de la cantidad ofertada. Esa esperaba yo que fuera sencilla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda de este inciso? No, profe, igual en ese lo subí a P2. Bueno, precio 2. Ah, otra vez. Sí, ya. Entonces le hice eso, lo modifiqué en los dos. Ok, sí, no, está bien. Te digo, siempre y cuando menciones que primero se desplaza la oferta, no hay problema. Yo voy a entender bien esa parte. Pero si nada más me pones que sube el precio, no, ¿eh? No, sí, está bien. Aquí, bien. Bueno, siguiente inciso. Inciso F. Mejoran las preferencias de las personas con respecto al bien A. Aquí, importante, preferencias de las personas, o sea, de los consumidores, o sea, que es un determinante de la demanda. Entonces, si un producto, en este caso, si decimos mejoran las preferencias, quiere decir que les gusta más a la gente o se pone de moda. Si un producto se pone de moda, aumentará su demanda, mientras que si pierde popularidad, disminuirá su demanda. Es un factor que desplaza la curva de la demanda. Entonces, si mejoran las expectativas, era el caso del precio de los todoterreno, se desplaza la curva de la demanda hacia la derecha, porque va a aumentar la cantidad demandada, porque son preferencias de los consumidores. ¿Preguntas en este inciso? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Inciso G. Aumenta el ingreso de los consumidores. Esta igual está como muy sencilla. Normalmente si aumenta la renta al consumidor, aumenta también la cantidad demandada. Entonces se desplaza la curva de la demanda hacia la derecha porque aumenta. Ahora, pero aquí hay que hacer una aclaración o una nota cuando respondan este tipo de cuestiones es, ok, sí, pero este es el comportamiento que se presenta en la mayoría de los bienes que se llaman bienes normales. Hay bienes inferiores que cuando aumenta la renta o el ingreso de los consumidores, dejan de consumirlos por consumir bienes que consideran mejores o de mejor marca o, en fin, o lo sustituyen con otros, ¿no? Entonces, aumenta regularmente, es normal para cualquier bien que aumente la demanda cuando aumenta el ingreso de los consumidores, pero hay bienes inferiores que en lugar de pasar eso, dejan de consumir ese bien para consumir otros bienes. ¿Sale? Entonces, le permite ese poder adquisitivo consumir otros bienes. ¿Sí me expliqué? ¿Alguien tiene duda de este inciso? No, ¿verdad? Ok, sigo. Y ya. Ahí se terminó el ejercicio, ¿verdad? Ok, a ver, ahora sí, dudas en general, chicos, chicas. Dudas en general. Ok,
Sí, profe, bueno, a ver si entendí. Cuando cuando la demanda aumenta, el desplazamiento es hacia la derecha. Cuando baja es hacia la izquierda. Correcto. Ok. Esa era mi... Bueno, así lo entendí yo. Y tanto de la oferta como de la demanda, si aumenta se va hacia la La derecha, derecha. si disminuye se va hacia la izquierda. Las flechitas son los indicadores de que está desplazando hacia esa dirección, ¿no? Así es. Ok. Si están poniendo atención. Ok, entonces ahora les voy a poner un segundo ejercicio. Este es más complejo, mis queridos estudiantes, porque ustedes ya, en este caso, con lo que ya revisamos, ya deben ustedes estar, pero listísimos para temas de ejemplos de oferta y demanda. Entonces, como les decía, mi interés es que les quede claro, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a poner un segundo ejercicio que sí está un poquito más complejo, pero que con lo que ya revisamos espero yo que no tengan ningún problema. Pero bueno, lo vamos a tratar durante la clase. Entonces, vayan haciendo este ejercicio y ahorita que lo terminen, si gustan, lo revisamos. Yo creo que aquí sí les voy a dar un buen tiempo porque sé que van a estar ahí pensando mucho sobre qué es lo que pasa, ¿no? Pero traten de hacerlo, traten de responder las preguntas, de hacer su gráfica y me lo van juntando y vamos viendo a ver qué tal les va, ¿sale? Entonces, a ver, les voy a poner el ejercicio para que vean ustedes cómo lo van a hacer. Espérenme, déjenme nada más. Voy a crear la tarea. Y aquí está. No se lo estoy compartiendo, espérenme. Es ejercicios de oferta y demanda 2 y se los acabo de publicar hace un momento, apenas. ¿Sale? Entonces, aquí dice, suponga que usted labora para una firma consultora y que existe interés por parte de un grupo de empresas productoras de jugos naturales de frutas. Con base en esta información, conteste qué sucede con la cantidad y precio de equilibrio en cada uno de los siguientes incisos. Explique y grafique, cada inciso es independiente de los demás, o sea, cada inciso es un caso en particular. Por ejemplo, trace las curvas de oferta y demanda típicas de un bien X, señale el punto de equilibrio. Es solamente eso. Segundo, se impone un impuesto que grava el ingreso de los consumidores. ¿Qué pasaría? Importantísimo, mis queridos estudiantes, aquí está diciendo que dice, dice, con base en esta opción, conteste qué sucede con la cantidad y precio de equilibrio. Aquí lo que hicieron sus compañeras que se fueron hasta el resultado es correcto, ¿sale? O sea, es qué sucede primero con la cantidad, o sea, si se desplaza, si se mueve sobre la misma curva, me van a decir. Y luego van a decir dónde quedaría el precio de equilibrio, ¿es el mismo, aumenta o baja? ¿Sale? ¿Dudas? Hola, buenos días. No. ¿Podrías subir el video de una vez por si tenemos duda de regresar un poquito? ¿Perdón? ¿Podría subir el video de una vez por si tenemos duda de regresar un poquito? Sí, voy a pausar. Entonces, híjole, no puedo subirlo ahorita. Te lo debo, estimada Marlene. A ver, espérame, voy a pausar.